Gracias. Gracias, Señor. Y Eclesiastés quiere decir la asamblea, la reunión, lo que vendría a ser hoy la iglesia. Santo Dios. Y este hombre que preside esta asamblea se llama Salomón, hijo de Dios, descendiente de David, tercer rey de Israel. Fue el último rey de Israel, porque Israel dejó de ser Israel. Santo Israel, Dios. después de su reinado, se dividió y fueron por allá 10 tribus del norte y una en el sur, Judea, que fue lo que al final quedó antes de la destrucción, y llevados a cautiverio por allá 70 años, casi nada, al imperio persa. Este hombre lo caracterizó la humildad. Me recuerda que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en las beatitudes o las bendiciones de Dios, el Señor habla primero, en primer lugar, que bienaventurados, benditos los que son pobres. ¿Pero pobres de qué? Pobres de espíritu. Parece mentira que contrasta que un hombre que es pobre del espíritu pueda ser un hijo de él. Y precisamente hay un contraste en esa hermosura poética del judío, de la cultura judía, que le encantan los contrastes, blanco y negro, blanco o rojo, eso le encanta. Luz, tinieblas. La salvación vino a través de los judíos. El Señor Jesucristo es de origen, linaje judío. Y el tema es que esta pobreza, cuando tú te reconoces que tú tienes pobreza en tu alma y que ella se puede llenar, se puede nutrir y viene a vida al tú recibir a Dios, al tú aceptarlo, entonces viene a ser enriquecida tu vida. Vienes a ser un ser, vienes a ser un ser trascendental. Sí es cierto que nos ha revestido de mortalidad tanto al Hijo de Dios, Santo Dios. como al malo, porque de eso habla, que van a una eternidad apartados de Dios, en pasar a sufrir sus consecuencias de haber vivido apartados de Dios, del Creador de todos nosotros. Este hombre lo revistió la pobreza, porque él entró el día de su coronación. Y antes de decir, bueno, aquí está el rey de David, todo el mundo en casa. No, yo mando. La corona. Tenía 20 años, no se le fueron los tapones. Sino por el contrario, él conocía lo que era la corte del rey, vivir entre las damas, las mujeres que disfrutaban de las riquezas del rey, de todos los platos y de todos los espectáculos, las victorias celebradas de conquistas de pueblos y pueblos que se habían sujetado a su padre. Él entró diciendo, Señor, este pueblo es muy numeroso. Señor, dame sabiduría. Y el Señor, conociendo su corazón, se complació, y es conocido que este hombre excedió muy por encima de la alta inteligencia emocional, del alto conocimiento de Dios, de la preeminencia de Dios. El Santo Espíritu vino a habitar en Salomón, y los frutos de habitar en su Santo Espíritu lo hizo ser un hombre justo, de discernimiento, de descifrar enigmas, de darle paz. 40 años vivió el pueblo de Israel en paz, y sus alrededores estuvieron en paz, porque él ha podido salir a hacerle la guerra a otra, mientras que Israel tenía paz dentro. Pero no fue así. Fue un tiempo de florecimiento del comercio, maderas del Líbano, oro,
artesanos importados de diversos lugares de la tierra. El oro vino a las arcas en grandes cantidades, se habla de talentos, en peso de moneda, se habla de la plata, oro refinado de Ofir. Y el mundo entero supo su fama y vinieron reyes y reinas a ver qué era el escándalo ese de Disney World o del imperio. No. Encontraron que los comentarios que habían llegado hasta ellos eran cortos. Y en este esplendor, este hombre vino a gobernar esos 40 años. Mas el Señor no los tiene guardados aquí, preservados a través de la obra del Espíritu Santo. Lo ha guardado con gran amor para que nosotros tengamos en cuenta al rey Salomón, porque su vida misma es una carta de contraste. Si estuvo en el esplendor y estuvo en la presencia de Dios, hubo momentos de su vida que se apartó. El Señor quiere que tú no caigas por esos abismos. No quiere que Freddy cometa los mismos pecados. Por el contrario, volvernos a Él y acercarnos a Él y saber que en Él está la verdadera riqueza. Y que una vez que tú toques todo lo que contamina, se desgracia tanta amor que Dios le ha dado. Porque Él ya llegó a un momento que se creció demasiado y se le olvidó, porque estaba preso en su naturaleza humana también. Él luchaba contra las tentaciones del mal que evitarían que él fuera un hombre justo, pero se le olvidó. ¿Cuántas veces los padres le han dicho a sus hijos: no te conviene esa mujer, no te conviene ese hombre, no te conviene esa familia, no te conviene la historia de ellos? Y tú persistes. Pero es que Egipto no era caracterizado como la fuente del paganismo, de adoración a un Dios que no era Jehová. Y este hombre, su consorte, su esposa oficial, fue una egipcia. Y claro, en ello estaba implicado que los egipcios, que eran un poder, aunque estaban menguando, no vinieran a amenazar a Israel en ponerle una guerra. Y si tú estás casado con la hija, ellos los pensarían. El rey de Egipto pensaría muchas veces el entrar en conflicto. Y le daban espacio a que fluyera el comercio, las riquezas. Esta consorte, cuando llegó allá a Israel, empezó a reclamar: bueno, yo a quien adoro es fulanito, chico, yo no, yo necesito un altar. Y así fue: bueno, ve por los montes por allá, pon allá un altar. Y vino entre las 700, porque él hizo muchos arreglos, porque es que llega a hastiar, no te da tiempo maritalmente estar con ellas todas en el año. Son 365 días. Caballero, a él no le interesaría. No, pero no le interesaría no le daría tiempo para gobernar, para alimentar su alma, estudiar sus comidas, sus banquetes. No le daría tiempo para dedicarle a 1000. Pero sí, él escogía y hacía negocio. Por allá por la frontera está tal reinado, por allá está el otro, y así. Ellas estuvieron reclamando: mi amorcito, por favor, le susurrarían al oído: por favor, ¿cómo es posible? Yo me siento deprimida, tengo la depre, voy a traer a mi gente de allá. Y traía un séquito: y por favor, necesitamos celebrar la fiesta de San yo no sé qué cosa. Y montaban sus mamotrestos, sus monstricos por allá, lejados, porque no era en el tiempo. Bueno, llegó al punto que hubo de una tal diosa Acera,
que fue incluido dentro de el seno de Israel, hermano, y se contaminó. Se llegó a contaminar el pueblo, las almas, porque no es lo que tú metes por la boca lo que contamina Sí, Señor. al ser, sino lo que sale de la boca. Amén. Así, hermano, este mal vino sobre Israel. Israel se apartó. Las tribus del norte reclamaban: ¿qué es eso? Que tanto dinero para el templo, para el palacio del rey, nosotros podemos vivir aparte. Y otros decían que no, sí, Salomón es el rey ungido. Y nada más que expiró Salomón y cada quien agarró la maleta, hicieron su reino y se dividió el reino. A Salomón se le acusa de su desvarío de haber contaminado al pueblo de Israel. Lo más apreciado, Salomón, lo manchó, y a causa de su padre, dice la palabra de Dios, que dividió el reino después. Santo Dios. Mas sin embargo, Salomón tuvo que amargamente, en sus últimos años, porque él vivió nada más 60 años, su gobierno fue de 40 años, él escribe este libro, entre los tres que escribió Proverbios y escribió el libro del Cantar de los Cantares, lleno de sapiencia, de sabiduría, de recordatorio en el canon que la iglesia cristiana conserva, respeta, están estos tres libros. Entrando en materia, dice así en el capítulo 6. Permiso, hermanos, por favor, hermana, llévame el tiempo en cuanto... Bien. Dice en el capítulo 6. Te da para terminar. Ok. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Quién no ha tenido un tío rico, cercano, en amistad, o que tú o él te ha adoptado, o que tú lo has visto, un solterón, con billete pero en cantidad, y prende la fiesta y se los lleva, los pasea y lleva aviones y barcos? ¿Quién no ha visto que vive en una mansión solo? Que vive con sus servicios, pero está solo. Dios le dio el poder de tener todo. Tío Rico MacPato, en la caricatura esa, él se bañaba en monedas de oro. Andaba solo. Yo vi una película, tuve la oportunidad, Dios me permitió de ver una película que caracteriza mucho esto, El Gran Gatsby. Y El Gran Gatsby, el rol fue interpretado por Robert Redford. Y este hombre tuvo un mentor, le dio consejos de cómo lograr el éxito. Y el éxito en la cultura occidental es tener mucho billete, ser reconocido, que te escuchen, que te alaben y te adulen. Y este hombre, allá en New York, en una de las islas que rodean a New York, él montó su mansión una vez que logró, porque le dijeron: sí, mira, una de las cosas importantes es que tú aprendas a hablar en la vida. Ser un orador, eso es muy bueno. Se afinó como orador y lo excedió. Que llegue a manejar la finanza. El hombre no es afilado, tenía juventud, etc. Y este hombre, después de amasar una fortuna terrible, él llegó en la presencia
de que creaba unos espectáculos y las orgías y el derroche de la champaña fluían. Los humos del cigarrillo, la atmósfera se encendía con lo que el mundo pagano dice que es el disfrute, depravado. Y él miraba el espectáculo desde lejos. Él se complacía de que el dinero de él se lo consumiera sus amigos, sus herramientas de trabajo, los que él corrompía o que eran corruptos y él los pagaba. Ese era su club y era su placer. Pero allá desde lejos, muy bien vestido, el Gatsby, con carro deportivo, estaba sufriendo soledad y tristeza porque no conocía al Señor. Y dice así la palabra de Dios. Y quiero también ser incidente aquí en salvar posible comentario del diablo, porque él te va a decir así, pero Dios es injusto, no le da facultad de disfrutar de ello. No, perdóname, diablo, y tú el que puedas pensar mal de que Dios se lo dio, pero no se lo ha permitido. No, es la alma de él que se ha sentido rica, que no necesita y no hay espacio para Dios. No hay entrada de lo que es santo y eso le produce, Sí, Señor. la insatisfacción, vivir como un animal, de ver tus bienes, pero no puedes ni consumirlos, Santo solo Dios. verlos. Y te dices a tu alma que tú tienes tus hilos y tus riquezas y tal, y no sabe que la pobre alma, cuando duerma, va a ir a su destino final, que ya todos conocemos. Entonces no es culpa de Dios. Él no levantó sus ojos para ver quién era el Creador, a quien él tenía que rendir su vida. Entonces, sus riquezas hubiesen sido manejadas y permitidas disfrutar a la hora de comer. Los momentos sencillos, aún el de respirar, el de ver la grandeza y el esplendor de la creación de Dios. Este hombre le fue privado lamentablemente, y ya sabemos que esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre viene a otro caso, ese es el primer caso del capítulo 6. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos. Esto es lo que el judío, si a Abraham se le acusaba como una maldición, te llamas padre de naciones o de muchos pueblos, pero no tiene ni un solo hijo. Eso es una desgracia, una afrenta para él y Sara. Y para el judío era la esterilidad un síntoma de que estaba mal con Dios, que no era bendecido. Y este hombre ilustra, lanza la idea de cómo el tener muchos hijos y el vivir prolongadamente la vida. No, ese murió a temprana edad, bicho malo, algo malo de tal manera que Dios lo cortó de la vida. Porque así somos de prejuiciados, sin saber que Dios se lo llevó siendo un hijo de él, pero uno es más propenso a dar un juicio negativo. Y él suelta al aire esta: aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura. Wow, cuando dijo que careció de sepultura, que no tiene una sepultura santa. Oye, el Señor Jesús escogieron una sepultura labrada en la roca. Sirvió corto tiempo, nada más que 3 días, porque la muerte no lo pudo retener. Pero este hombre que caracteriza, que no tiene ni siquiera una sepultura, y dice, una sepultura santa, y dice así: yo digo, dice Salomón, que un abortivo es mejor que él. Wow.
Tú puedes estar coronado con todo lo que el pueblo clama, ser santo, pero estar muerto tu vida y tu destino final, ya sabes cuál es. Porque en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Con tinieblas su nombre es cubierto. ¿Sabes? El día del trono final, del juicio final, el trono blanco, Él con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Wow. Se refiere al hombre santo, ¿verdad? Tiene más reposo que aquel que tuvo en la vida ante los ojos de la gente, que era un santurrón y bendecido. Pero no es así. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, y sabemos que el bien es un poder, un don que Dios da, no van todos al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Santo. Wow, hay una profundidad tremenda. Yo le ruego al Padre Celestial que me ayude a digerir en esta pequeña expresión. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Hermano, es tan breve la vida. Y nos pasamos diciendo, cuando yo llegue allá, yo voy a ser santo. Cuando yo llegue allá, cuando yo llegue a terminar de trabajar, yo me voy a dedicar. Me retiro sirviéndole al Señor, sirviéndole al pobre, conformando los requerimientos de Dios. Es más, es mejor que lo hagas porque la vida pasa extremadamente rápida. Entonces, más vale que lo veas ya de inmediato haciéndolo. Así es. Que el deseo que pasó Aleluya, es un vapor, santo. se desvanece y llegas al Hay que final. hacerlo ¡No me dio tiempo! Santo Dios. ¡Wow! Eso es tremendo. Wow, Santo Dios. Y también esto es vanidad y aflicción del espíritu. Gloria a Dios. Porque ¿qué quedó de decir lo que tú quisiste? De buenas intenciones no entran al cielo ninguno. Con las emociones no vas a ningún lado. Santo Si te Dios. quedaste vacío al final. Sí, Señor. Porque tus obras que son escritas allá en el reino de los cielos, en el hábitat, en el libro de la vida, no están escritas, no hay nada. Respecto de lo que es, ya ha mucho. Esto es tremendo. Respecto de lo que es, ya ha. Wow, en ese ha quiere decir un montón, un pasado. Ha mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso de él, que él. Aquí viene, nos aclara bastante el asunto, porque lo que plantea respecto de lo que es ya el pasado, mucho que tiene nombre. Y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente, entrando en lo que creo yo, Padre Celestial, Espíritu Santo, ayúdame a validar esto y si no, corrígeme. Dice así: ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Oye, este sabio es difícil entenderlo yo. Wow. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa. Y lo hace como una pregunta. ¿Quién sabe
¿Cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Hermano, políticos van y vienen. Y para que mi esposa se calme, yo no voy a mencionar ningún nombre. Pero cuántos hombres y mesías se levantan con su palabrería a decir esto es así, esto es allá, y mañana y yo voy a gobernar, y yo sí. Y se olvidan cuando se montan, pero con sus palabrerías. Piensan que dicen algo, piensan que tienen poder, con sus palabras, su aire, con su tupé y su arrogancia y sus ojos altivos. No quiero decir nombre. Pues yo creo que cuando dice que ha pasado, ¿verdad? Quiero hablar, mira, eso han venido, ¿cuántos han desfilado proclamando que van a hacer y que van a arreglar la tierra? Que van a gobernar para el beneficio del pueblo. ¿Cuántos han pasado? Y que han tenido nombre, todas esas cosas. ¿Qué vienes tú a añadir? Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. Vanidad es hueco, inútil, incierto, sin punto, sin objetivo. Palabras. Porque más vale que el gobernante que se monte haga. Así es, hermano. Que lo ponga por hora y no hable mucho. ¿Qué más tiene el hombre que tú puedas agregar? Bien, continuemos meditando sobre esto. Yo no estoy satisfecho. Quizás mañana podemos volver a repasar. Y rogándole al Padre Celestial, que es el descifrador de todo enigma, porque a Él pertenecen los misterios. Amén, gloria a Dios. Santo. Dice, porque ¿quién enseñará al hombre que será después de Él debajo del sol? Wow. Ese es el capítulo 6. De un hombre que conoció misterios, sabiduría, y Dios ha guardado aquí su historia para el bien nuestro. No copiemos lo malo, no dejemos que nuestras vidas sean contaminadas, porque después vienen los ay que la familia está fragmentada, ay que se lo robó, ay que la mujer lo llevó a ser más idólatra, ay porque abandonó a Cristo y lo volteó para otro mundo. Cuidado, hombres o mujeres. Los amo en Cristo, en el nombre del Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. A ti, Espíritu Santo, reconocemos tu obra ministerial de venir y guardar y preservar la verdad, de cuidarnos en los caminos de nuestros desvaríos, de que no caigamos. Así es tu bello y hermoso ministerio. En apuntar lo que está en el Hijo, que es el camino, la verdad y la vida. Él nunca te defraudará. Ven a Él, ven a Cristo. Y si eres cristiano, enfócate aún más en Cristo. Freddy, enfócate más en Cristo, que es el resplandor del Padre. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Señor, gracias por tu santo amor. Bendícenos con tu santa paz, tu reposo entre la audiencia y nosotros. Shalom, hasta mañana. Los amo en Cristo.